es la votación masiva del pueblo. Por eso que nadie se quede sin ir a votar el próximo domingo. El próximo domingo tenemos que salir a votar y derrotar a los fascistas. Votar, votar, votar para derrotar a los fascistas. Con conciencia, con amor, con pasión. El domingo que viene es un voto muy importante. Todo el que vote debe sentir que está votando contra el fascismo, que está votando por la paz de su región, defender la paz de cada estado. Cada voto, en la coyuntura que tenemos, usted debe sentir, todo el que vote en esta coyuntura, vota por la soberanía nacional, por la paz. Además es una elección convocada por la Asamblea Nacional Constituyente, así que todo el que vote está ratificando a la Asamblea Nacional Constituyente y sus plenos poderes, porque la elección ha sido convocada bajo la rectoría y las reglas de la Asamblea Nacional Constituyente. Así que su voto, compatriota, es un voto por la Constituyente, por la paz. Y además es un voto anti-Trump. Yo llamo a votar con mucha conciencia antiimperialista y sentir que cada voto que usted ejerza es un voto para decirle a Trump: no te metas en los asuntos internos de Venezuela. Desde la historia dispara cuando toda Santa Clara se despierta para ver. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Amor revolucionario te conduce a nueva empresa, donde esperan con firmeza de tu brazo solidario. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Seguiremos adelante, como junto a ti seguimos,
y con Fidel te decimos a estar siempre comandante. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante. Che, tú lo sabes todo, los recovecos de la sierra, el asma sobre la hierba fría, la tribuna, el oleaje en la noche y hasta de qué se hacen los frutos y las yuntas. No es que yo quiera darte pluma por pistola, pero el poeta eres tú. Con este poema de Miguel Barnet, un gran poeta y africanista cubano, que le escribiera al guerrillero heroico, al médico de los pobres, a la mano solidaria de todo el continente americano, con motivo del asesinato vil de nuestro comandante guerrillero Ernesto Che Guevara, y con la bella interpretación de una canción que hace muy poco se supo que su autor, Carlos Puebla, la compusiera no a raíz del asesinato de Ernesto Guevara, sino cuando Fidel Castro mostró ante el pueblo cubano la carta, la hermosa carta de despedida con la que el Che Guevara se lanzaba a su campaña de caballero andante, de Don Quijote de este tiempo, por todos los puntos del orbe donde el ser humano sufriera la opresión del imperio, la opresión del hambre, la opresión de las dictaduras que asolaron el continente africano y asolaron el continente americano en las décadas del 60, del 70 y del 80. Y el día de ayer, nuestra Asamblea Nacional Constituyente, el día de ayer, nuestra Asamblea Nacional Constituyente convocó a una hermosa velada donde nuestras músicas y nuestros músicos, Antonieta Peña, Lilia Vera, Luisana Pérez, Gerardo Valentín, Leonel Ruiz, y con la dirección de Pedro Marín le rindieron homenaje a Ernesto Che Guevara. Aquí le rendimos homenaje a Ernesto Che Guevara. Y queremos también que esa frase con la que Fidel despidiera luego del vil asesinato perpetrado en Ñancahuazú sea también una frase para nuestras niñas y nuestros niños, para la mirada puesta en el futuro que viene, en el futuro bueno que viene. Cuando se nos pregunte cómo queremos que sean nuestras niñas, cómo queremos que sean nuestros niños, cuando se nos pregunte cómo queremos que sean educados, bajo qué códigos de ética, de moral, de solidaridad, de generosidad sean educados nuestras niñas y nuestros niños, bastaría con la frase con la que Fidel le pidió se hiciera en Cuba con las niñas y niños cubanos, que sean como el Che, que sean firmes como el Che, que sean honestos, puros y buenos como el Che, que sean palabra y acción en una sola forma de enfrentar al enemigo y de enfrentar la vida también. Si alguien nos preguntara en el futuro cómo queremos que sean educados nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros nietos, basta con aquella frase inmensa de Fidel despidiendo a su hermano Ernesto Che Guevara, que sean como el Che. Y bien, esto es la política en el diván. La semana que viene cumplimos 2 años y además la semana que viene ya se habrá solidificado la paz en Venezuela. Se habrá consolidado la paz en Venezuela. Ya se habrán realizado las elecciones de los 23 gobernadores y gobernadoras de Estado y el ser humano tiene una tendencia a olvidar rápidamente los eventos que le generaron angustia, zozobra, sufrimiento. Yo creo que esa es una forma de defensa, me imagino yo que neuroquímica,
porque muchas veces uno tiende a pasar rápidamente los eventos traumáticos, los eventos difíciles, los eventos que generan algún tipo de disconfort en la condición psicológica o física de la persona. Todos hemos tenido algún duelo, hemos vivido algún duelo, todos hemos vivido algún tipo de dolor psicológico, algún tipo de dolor físico. De hecho, hay patologías relacionadas cuando ese dolor psicológico o ese dolor físico se queda de manera permanente, y es lo que en psiquiatría conocemos como el síndrome de estrés postraumático. Esa gente que tuvo un accidente de tránsito y pocos días después vive como si lo estuviera volviendo como si estuviera volviendo a ocurrir ese accidente de tránsito. Es lo que se llama flashbacks en el estrés postraumático. Pero la gran mayoría de las personas tendemos a superar las situaciones de dolor, las situaciones de tristeza, las situaciones de zozobra. Un dolor físico, uno no sabe que existe el dedo pequeño del pie hasta que le empieza a doler, o que existe la muela que está más atrás, el molar que está más atrás de la dentadura hasta que le empieza a doler. Cuando desaparece el dolor, pues desaparece también la persistente imagen que tenemos de ese dolor o de esa dolencia en el cerebro. Igual ocurre con los eventos sociales y los eventos psicológicos. Ya casi nadie piensa en lo que la derecha venezolana perpetró entre los meses de abril y julio. 132 venezolanas y venezolanos asesinados. Personas quemadas vivas por su color de piel. Calles trancadas. Vehículos destrozados. Autobuses, unidades de transporte público quemadas. CDI, ambulatorios quemados. Personas que no podían ir a sus trabajos porque se los impedía el fascismo que asoló algunas calles de Venezuela entre los meses de abril y julio, con un solo objeto: derrocar al gobierno constitucional. Y el presidente Maduro, en el mes de mayo, frente a la intención de cerrar todos los caminos por parte de la derecha, todos los caminos que condujeran a un diálogo constructivo, el presidente Maduro convoca a la Asamblea Nacional Constituyente. Y muy parecido a ese rito que comparten los católicos en la iglesia, en la misa, cuando la gente se da la paz, que es una de las partes más bellas del ritual católico, darse la paz, y todas las personas se dan la paz los unos a los otros. El día lunes, 31 de julio del año 2017, los venezolanos nos dimos la paz. Porque el domingo, a pesar de que intentaron con balas, con bombas, con incendios, con asesinatos, impedir la elección para la paz, la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, más de 8 millones de venezolanos salieron a decir: queremos la paz. Este domingo vamos a salir también a consolidar esa paz en cada uno de los estados. Esta es una muy buena oportunidad, porque con esa vocación que tienen los dirigentes de la derecha venezolana de creer que sus propios seguidores y en general la población venezolana tienen una especie de vocación de chicle, que ellos lo pueden estirar, lo pueden encoger, pueden hacer bombas con él o pueden escupirlo. Con esa vocación, los mismos que llamaron a la violencia y a decir que nunca jamás volverían a participar en un evento electoral hasta que no saliera Maduro de la presidencia y hasta que no se cambiara el Consejo Nacional Electoral, se cambiaron la corbata y ahora son candidatos. Ahí tenemos infinidad de videos cuando decían que jamás iban a participar en ninguna elección con ese Consejo Nacional Electoral, con esa regla electoral. Ahí está. Y eso, tengo que decirlo, es bueno. Es más, me atrevo a decir que eso es una consecuencia directa de esta mesa de diálogo en la que hemos avanzado muchísimo. Después de las elecciones, mi profesor de psiquiatría, el maestro Rizque, decía: los chismes se acaban cuando usted saca la cosa para lo claro. Porque cuando uno está, como hacen ellos, está tapando las cosas que hacen, o están tratando de tergiversar o de cambiar o decir medias verdades y medias mentiras, pues la gente dice: ah, bueno, aquí está un chisme, tuiteemos sobre el chisme. Después de las elecciones nos vamos a sentar a terminar de cerrar el acuerdo de convivencia en el que ya hemos avanzado muchísimo los sectores de la derecha venezolana y las fuerzas de la revolución, las fuerzas patriotas. Todo lo que tiene que ver en materia de soberanía, de rechazo a las sanciones de Donald Trump y de otros personeros de los lacayos que Trump tiene en algunas partes
del mundo entero. El reconocimiento de la Asamblea Nacional Constituyente, un cronograma electoral con garantías electorales, el fortalecimiento institucional de los poderes públicos en Venezuela. Todos esos son los elementos del acuerdo que ya está bastante cercano de conducir a una firma que genere pues tranquilidad, más tranquilidad aún a el pueblo de Venezuela. Eso es después, inmediatamente después de las elecciones del domingo 15 de octubre. Y usted puede pensar como quiera. Usted puede sentir, como decía Augusto Mijares, como sentimos los chavistas, como sentimos los patriotas, la patria hasta en las vísceras. O usted puede, bueno, creer que una opción para sufragar es la opción de los candidatos de la derecha. Pero cuando usted vaya el domingo 15 de octubre a votar, está votando por la paz, independientemente de por quién vote. Como bien decía el presidente Maduro, cuando usted vaya el domingo 15 de octubre a votar, le está diciendo a Trump, le está diciendo a Temer, que es un dictador, y le está diciendo a Santos, que es, junto a su policía, responsable de la masacre de campesinos que recientemente ocurrió en Colombia, les está diciendo quién es la dictadura y cuál es la democracia. Este domingo vamos a tener nuestra elección número 21. Este domingo el pueblo de Venezuela va a ir a votar por la paz y le va a decir a Trump, cada voto es, no te metas en los asuntos de Venezuela. Los asuntos de Venezuela los resolvemos los venezolanos y las venezolanas. Si usted es de oposición y va a votar, está votando por la soberanía, está votando contra la injerencia, está votando contra las sanciones y está de manera muy importante y principalísima votando por la paz. Así que vamos a darnos la paz, ya nos las dimos el 30 de julio, el domingo 30 de julio, amanecimos en paz el lunes 31 de julio, ahora vamos a darnos la paz este domingo 15 de octubre. Vamos a votar por la paz, por la soberanía. Vamos a votar para que Trump se vaya con sus locuras a otra parte. Vamos a votar para que Mariano Rajoy vea cómo se ejerce verdaderamente la democracia, como aquel verso de Víctor Valera Mora que dice, cómo se bate el cobre en las pailas más luciferinas, cómo se bate el cobre verdaderamente democrático en un país que realmente es una democracia, en un país que no está apaleando gente cuando quiere participar en una consulta popular. Quédense con nosotros, que de eso y otras cosas podemos hablar. La semana que viene cumplimos 2 años aquí en la política en el diván. ¿Quién lo iba a decir? Este es el programa número 74, según Pablo. Comuníquense con nosotros a las cuentas Twitter, @politicadiván, @JorgeRPSV, y nos pueden ver en vivo por Facebook Live, por Periscope y por Ciudad CCS Radio. Ya regresamos. En desacuerdo con una Asamblea Nacional Constituyente, no debe ir a votar y además debe impedir por todos los medios que sus compañeros, que sus vecinos, que sus amigos asistan allá. En caso de que llegue el día 30 de julio y convoquen a los centros de votación, yo voy a convocar a todo el pueblo del Zulia a que vayamos a los centros de votación a impedir que ese proceso se haga, impedir que ese proceso se haga. Tremendo paquete tienen encima las fuerzas de la derecha, no solamente venezolanas, sino mundial. Como tantas veces he escuchado, yo a amigos muy cercanos, pareciera que Dios es chavista. Porque en los hechos demuestra que todo lo que se ha montado contra Venezuela
a través de guerra psicológica, de guerra mediática, a través de agresiones económicas, financieras, es pura y simplemente la intención de maltratar un proceso que, con sus errores, con sus dificultades, con sus obstáculos, ha demostrado que se puede, en paz, en democracia, generar profundas transformaciones para atender las necesidades de aquellos que por décadas, podríamos decir por centurias, estuvieron abandonados por los gobiernos de las oligarquías en todo el mundo. Fíjense una cosa, recordar es vivir, porque uno de los elementos que tiene la derecha, y ahorita la tiene bien difícil, tratar de explicar cómo se dicen y se desdicen. Ellos convocaron para el pasado 16 de julio, después que nos tuvieron 4 meses quemando gente, quemando autobuses, quemando CDI, quemando Mercal, quemando y prohibiéndole el libre tránsito a las venezolanas y a los venezolanos, impidiendo que las niñas y los niños en el este de Caracas, en Mérida, en San Cristóbal, en Barquisimeto, en Lecherías del estado Anzoátegui, en Socopó del estado Barinas, en algunas zonas del estado Zulia, impidiéndole a los niños y a las niñas ir a la escuela, violándole su derecho elemental a la educación, impidiendo que la gente con alguna dolencia pudiera ir a las clínicas y a los hospitales porque era inminente la caída del gobierno de Nicolás Maduro. ¿Qué decían los medios de comunicación en el mundo entero? Los valientes luchadores por la democracia, asesinos verdaderos. Ya está absolutamente revelado el tipo de cosas que hacían. Ya está revelado, hay testimonios donde señalan cuánto le pagaban, si herían a un guardia nacional, si recibían algún tipo de herida, si lograban incendiar una unidad de transporte, estaban tarifados, había un baremo donde los perpetradores de la violencia, los directores y directivos de estos partidos de la violencia, Voluntad Popular, Primero Justicia, etcétera, tenían un baremo. ¿Cuánto le iban a pagar a cada uno de estos muchachos que además los tenían bajo los efectos de alcohol, droga y dinero que les pagaban para que perpetraran estos eventos de violencia? Después de mantenerlos durante 4 meses, inventan una pantomima, una patraña, que lo llamaron el plebiscito. Y en ese supuesto plebiscito ellos iban a hacer 3 preguntas. Una de las preguntas era, y una de las conclusiones era que no participarían en ningún evento electoral mientras Nicolás Maduro siguiera siendo presidente, y tiene que serlo, porque es el presidente constitucional que está cumpliendo el periodo para el cual el pueblo lo eligió, para completar el periodo, además, para que el pueblo eligió a el presidente Hugo Chávez el pasado 7 de octubre del año 2012. ¿Qué dijo Maduro? ¿Qué dijo el dictador Maduro? El dictador Maduro dijo, bueno, ese supuesto plebiscito es inconstitucional, es ilegal. Los eventos electorales en Venezuela o las consultas en Venezuela se rigen por la acción del Consejo Nacional Electoral, del Poder Electoral, pero bueno, vaya y pase, es una consulta política, es una actividad política que están haciendo las fuerzas de la oposición. Se le brindó protección, se le brindó todas las facilidades para que la oposición pudiera realizar esta pantomima. Lo único que le faltó fue la gente. Lo único que le faltó fue la gente. ¿Qué dijo el diario ABC de España? El 17 de julio, por cierto, el mismo 16 de julio se realizó el simulacro electoral de la Asamblea Nacional Constituyente y ya se veía la aurora, se vislumbraba lo que iba a ocurrir el 30 de julio, porque salió tanta gente a votar en ese simulacro de la Asamblea Nacional Constituyente que hubo que decirle a muchísima gente que eso no era la elección propiamente dicha, que eso era un simulacro. Millones de personas participaron en ese simulacro del mismo 16 de julio, pero el plebiscito al que convocó la derecha no fue nadie. ¿Eventos de violencia? Ninguno. Por el contrario, las fuerzas del orden público resguardaron a las personas que pusieron sus mesas, que pusieron sus cajas, que pusieron sus papeletas, para nada, porque al siguiente día las quemaron todas. ¿Qué dijo el diario ABC? Exhibición de fuerza de la oposición. Y ponen a la señora Tintori y al señor Leopoldo López, que están ahorita sumidos en el olvido y el ostracismo por parte de la derecha venezolana. Esa es otra característica que tiene la derecha. Desechan a sus líderes con una facilidad pasmosa. Los arrojan al olvido. ¿Qué les ha hecho Leopoldo López a ustedes? ¿Qué les ha hecho Lilian Tintori a ustedes? Para que los tengan así sumidos en el más completo ostracismo,
en el más completo abandono. ¿Qué les hizo Chuo Torrealba para que ustedes lo hayan defenestrado de esa manera como lo hicieron? ¿Qué les hizo? No les conviene ahora y entonces lo arrojan completamente al olvido. Eso dijo el diario ABC, enemigo acérrimo de la revolución bolivariana, contra el dictador Maduro, que dijo, bueno, está bien, si ellos quieren hacer su cosa, que vayan y la hagan. Lo único que no podemos hacer nosotros es llevarle a la gente, y la gente no les fue en esa consulta del 16 de julio. Pero resulta, ocurre, pasa y acontece que el día 1 de octubre se convoca en Cataluña un referendo, un plebiscito, para decidir, para que el pueblo catalán decidiera si se independizaba del gobierno español. Más allá de las consideraciones acerca de si era legal o ilegal o no, lo que ocurrió fue, 1, dejaron sin efecto el Parlamento catalán. 2, pusieron preso a más de 700 alcaldes y los retiraron de sus cargos. Más de 700 alcaldes, aquí el Tribunal Supremo de Justicia, a 4 alcaldes que eran responsables directos de la violencia en sus municipios, el alcalde de Chacao, el alcalde de Latillo, el alcalde de Barquisimeto. Se les inició los juicios establecidos en la Constitución y las leyes de la República por haber incumplido una máxima elemental. Un alcalde no puede estar para estar quemándole los autobuses a la gente. Un alcalde tiene que estar más bien para cuidar a la gente. Ramón Muchacho, ¿qué hacía? Bueno, mandaba a los guarimberos, les daba droga, les daba alcohol, los mandaba a quemar, los mandaba a maltratar, los mandaba a cerrar las verjas de los edificios. Pero en Cataluña se soplaron a 700 alcaldes porque estaban convocando y apoyando el llamado plebiscito, el llamado referéndum para la independencia de Cataluña. Y generaron tales hechos de violencia que generaron el asombro del mundo entero, más de 860 heridos de las personas que estaban, pues, organizando su evento electoral. ¿Ustedes se imaginan por un momento si las fuerzas del orden público venezolano, atendiendo lo establecido en la Constitución, porque lo que hizo la derecha venezolana el 16 de julio es completamente inconstitucional, ¿ustedes se imaginan que las fuerzas del orden público hubieran impedido que se hiciera esa actividad política de la MUD del domingo 16 de julio? ¿Cómo hubiera titulado el diario ABC? Salvaje represión del dictador Maduro. ¿Cómo tituló el diario ABC al día siguiente del referéndum del 1 de octubre en Cataluña? Farsa y desobediencia. Hay una foto que dio la vuelta al mundo, no sé si la tenemos por ahí, que es una portada del diario ABC también, del día 30 de julio, del domingo 30 de julio de este año 2017, en pleno desarrollo de la elección constituyente, cuando una bomba explotó y fue arrojada en contra de un contingente de guardias nacionales que se encontraban en el distribuidor Altamira. ABC tituló como si ese incendio y esa bomba, aquí está, miren, Maduro encubre con violencia y represión el fracaso de su constituyente. Esta fue una bomba colocada por un señor que fue capturado por el gobierno nacional, por las fuerzas de orden público de Venezuela hace 3 días. Y está cantando como un pajarito. Debería al menos publicar una fe de ratas, debería poner un derecho a réplica al diario ABC, porque pone Maduro encubre con violencia y represión el fracaso de su constituyente. Cada vez más la mentira tiene patas cortas, y sobre todo las mentiras de la derecha. Tanto que dijeron que no participarían en un evento electoral convocado por el Consejo Nacional Electoral, y ahora están participando en un evento electoral, Pablo, convocado no por el CNE, convocado por la Asamblea Nacional Constituyente, Guanipa, Freddy Guevara, María Corina Machado. Por cierto, María Corina Machado insiste en su llamado a no votar. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que hay que votar porque aun cuando siendo ustedes opositores
vayan a votar. Están ratificando la democracia, reconociendo la constituyente, porque es la Asamblea Nacional Constituyente la que convoca. Cada candidato, pues, se inscribe en la elección de gobernadores porque la constituyente los convocó. Es así de simple. Yo quisiera que viéramos un video para que viéramos el nivel de decirse y desdecirse de esta gente. Ruédalo, Pablo. Millones de venezolanos en la calle. Haremos que esa tensión y presión del mundo se mantenga y se incremente cada día. Mañana, a partir de las 7 de la mañana, salgamos a todas las calles del municipio a manifestar y defender a Latillo. Fuerza y fe. Bueno, a nosotros nos toca, a través del lobby internacional, a través de la activación del 350 institucional, presionar en las calles para generar el ambiente de ingobernabilidad deseado para que este gobierno tenga que torcerse. El pueblo entra irreversiblemente en un proceso de desobediencia civil. Elecciones de gobernador. Eso es un caramelito de sábila que nos está colocando Tibisay y Lucena. Y aquí no va a haber cambio político si no hay una calle activada. Voy a hacer todo para sacar a este gobierno, claro que sí. Nosotros no estamos para fiestas electorales. Nuestra lucha debe ser siempre encaminada a lograr la liberación de nuestro país y tener más o menos gobernadores. Es que es un chantaje del Consejo Nacional Electoral, mire hermano, y esto que lo sepa el país. La Asamblea Nacional Constituyente de llevarse adelante, y si nosotros llegásemos a participar, que no lo vamos a hacer, puede fácilmente, luego del 10 de julio, eliminar las gobernaciones. Pero es que eso es claro que es lo que quiere Maduro. En defensa de los larenses, he decidido dar el paso decidido para postularme como gobernador del estado Lara. Venezuela empieza a construirse desde esta Tierra Santa del Táchira. Juan Requesén es la persona, no solo que está más capacitada, que viene con el mayor empuje, sino que además puede usted representar desde el Palacio de Leones. Yo le invito a que vote por mí. A mí que me registren, pero ¿a usted no le da la impresión de que Requesén vive jalado? No estoy haciendo ningún tipo de afirmación, solamente tiene que ver con algunos rasgos de sus movimientos y fasciculaciones faciales. Es como raro, gesticula mucho. Lo que antes la gente llamaba mandibulear, pero no tiene nada que ver con algún diagnóstico clínico preciso. Es solamente una apreciación. Ahora bien, lo que media entre lo que dijo Requesén, de que no participarían en las elecciones regionales y que luego se inscribió como candidato a gobernador de San Cristóbal, lo que pasa es que llegó quinto en la primaria de la llamada MUT, fueron aproximadamente 18 días. El día 1 dijo que no participarían bajo ningún concepto y 18 días después fue y se inscribió. Lo que media entre que la señora Patico dijera que no participaría en las elecciones y después se inscribió como candidata, la señora alcaldesa de San Cristóbal, como candidata en las primarias, fueron 18 días. Declaró que bajo ningún concepto participarían en unas elecciones regionales con este régimen opresivo y mucho menos con el Consejo Nacional Electoral. Y después fue y se inscribió. Y mi primo, Luis Florido, mi primo dijo que era un caramelito de sábila y después terminó poniéndose un supositorio de sábila porque se inscribió en las primarias y fue derrotado por Henry Falcón. Allí está la verdadera tragedia de la política venezolana de estos días. ¿Cómo puede uno andar para algún lado con gente que no tiene palabra? Con gente que no puede sostener ni su propia forma de pensar. Si tú crees que no se debía participar en las elecciones, etcétera, tu problema, mantente firme. No puedes dar esos saltos. Con el perdón de Ismael García, que es el campeón mundial de salto de garrocha. ¿Qué puede decirle, por ejemplo, Ismael García a los electores de Aragua? ¿Ustedes saben en cuántos partidos ha militado Ismael García? En la derecha va por 5. Antes el MAS, después Podemos.
Ismael García, por cierto, es de las personas a las que Chávez alguna vez le dijo, no me jales bola, no me gustan los jalabolas. Yo estaba allí, yo lo vi. Ahora imagínense ustedes esta gente que ahora se lavan la cara después que fueron por todo el mundo a pedir sanciones contra Venezuela. Ahí está la foto de la señora Tintori, Julio Borges, con Mariano Rajoy, con ese demócrata que es Mariano Rajoy. Yo me imagino que Julio Borges está mandando a borrar todas las fotos que tiene con Mariano Rajoy, después que se puso a caerle a palazos y a patadas a viejitos que participaron en el referendo del 1 de octubre. ¿Y qué van a hacer los que se toman la foto con Trump cuando ocurra lo que parece inevitable y lo que ya está diciendo el mundo entero? 35 psiquiatras firman una carta alertando de los problemas mentales de Donald Trump. Trump, el loco más peligroso del mundo, según expertos. 35 psiquiatras, los más prestigiosos de los Estados Unidos de Norteamérica, consideran que este señor es un psicópata y sociópata peligroso. Ahora imagínense, este es el señor al que la derecha venezolana le pide que actúe contra Venezuela, pero al mismo tiempo la derecha venezolana, participando en las elecciones, lo está dejando con aquello afuera. Porque tú no puedes decir que sancionen a Venezuela porque es una dictadura y al mismo tiempo inscribirte para las elecciones. En las elecciones del 15 de octubre, más bien, la gente le va a demostrar al mundo entero que no hay democracia más sólida que la democracia venezolana. Que el sistema electoral venezolano es mucho más confiable, por ejemplo, que el sistema electoral de los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Y qué va a decir Michel Temer, que es un dictador, que no fue electo por nadie? ¿Qué va a decir cuando resulten electos los 23 gobernadores de Estado el próximo domingo? Ahora bien, señoras y señores de la derecha venezolana, por primera vez, después de que les ganemos como les vamos a ganar el próximo domingo, por primera vez, no canten fraude, porque ya sería el colmo de los colmos de los colmos. Ya regresamos a la política en el diván. Claro, después de tantas mentiras, de idas y de venidas, de decir a la gente sal a la calle y no regreses de la calle hasta que no salga el régimen de Maduro, después de que practicaron el síndrome de Estocolmo una y otra vez, donde secuestraban a su propia gente y aspiraban que la propia gente a la que ellos secuestraban, entonces se sintieran felices de ser secuestrados, de que le quemaran los carros, de que le quemaran los CDI, las unidades de transporte público, pues se genera una natural decepción por parte de los que eventualmente siguieron a la derecha venezolana en esas aventuras asesinas desde abril hasta el mes de julio. Y yo quiero leer algunos de los tweets de las opiniones de la gente de la oposición para señalar que no estoy de acuerdo. Porque yo creo que usted puede estar muy molesta, señora opositora o señor opositor, pero vaya a votar para demostrarle a Trump y al mundo entero que este es un país con una democracia sólida, que la participación en las elecciones siempre es sano, sobre todo ahora que han montado todo un tinglado, toda una patraña de mentiras sobre Venezuela. Bueno, ya Mariano Rajoy no tiene cara con qué hablarle a nadie. Después de la palamentación que le dio a los viejitos y a los señores que estaban en su referéndum en Cataluña, ¿qué va a decir? ¿Qué va a decir Michel Temer, que nadie lo eligió en elección para nada? ¿Qué va a decir Santos después de la masacre que se acaba de perpetrar contra campesinos cocaleros en Colombia? Pero miren lo que dice alguna gente de la oposición. Quien haya participado en las protestas contra el régimen y hoy se disponga a votar en las primarias de la MUD, se traiciona a sí mismo. No estoy de acuerdo. Vaya y vote para que le diga a Trump que Venezuela es una democracia verdadera y no un sistema completamente podrido como es el sistema político norteamericano, donde ni siquiera hay elecciones directas para escoger presidente. Trump ostenta el dudoso récord de ser una persona que llegó segundo en las elecciones en los Estados Unidos y es el presidente de los Estados Unidos. No se sabe por cuánto tiempo, porque ya hay 35 psiquiatras haciendo el expediente. No es el expediente, la historia clínica. Otra señora, la MUD se abstuvo en las protestas, así que nosotros nos podemos abstener hoy. No, no se abstengan, vaya y vote. Vaya y vote. Si vive en Miranda, vaya y vote por Héctor Rodríguez. O vaya y vote, porque su voto ratifica la soberanía de Venezuela. Su voto es una forma de decir, mira, independientemente
de que no comulgo con los ideales de los chavistas, yo sí creo en la democracia venezolana. Y eso es importante para nosotros, para la paz del país. Yo no voto castigo al inservible MUD por traidora y estúpida. Y en las elecciones de gobernadores tampoco votaré. Que se jodan. No, vaya y vote. Por la democracia, por la paz, por la soberanía. Parece mentira que se sigue jugando con la buena fe del venezolano utilizándolo para primarias cuando nada se hizo con su voluntad el 6D y el 6J. Pero eso también es un poco culpa de ustedes, porque ¿para qué se pone a creer en Requesén? Es que uno ve a Requesén 25 segundos y dice, no, hermano, en ese cerebro está pasando algo. O está transitando algo o está pasando algo. El 16J, el ciudadano no se pronunció a favor de unas elecciones regionales y mucho menos primarias partidistas, torcieron la lucha. Eso es verdad. La poquita gente que salió el 16 de julio salió para pedir un golpe de Estado. Con eufemismos más, eufemismos menos, salió a pedir un golpe de Estado. Si ese plebiscito del 16 de julio hubiera ocurrido en España, pues no lo estaría contando la gente que participó. Rajoy le hubiera mandado a palo yo. Como es Venezuela, como aquí sí hay democracia, porque además es una característica sine qua non de la derecha desde que existe, desde que el mundo es mundo, y existe la derecha, y existe la izquierda. Una característica sine qua non de la derecha es la violencia como forma de ejercicio de la política. En el gobierno, ejemplo Rajoy, ejemplo Donald Trump, o cuando son oposición, ejemplo la derecha venezolana. En conclusión, voten. No hay democracia más sólida que la democracia venezolana. Diga lo que digan sus líderes o sus dirigentes o lo que ustedes llaman jefes de la MUD ahora, porque le niegan su condición de líderes. Miren, este es Venezuela. Estos son los 40 años de la Cuarta República. En 40 años de la Cuarta República hubo 15 elecciones. En 40 años, 15 elecciones. Pero además la cualidad de esas elecciones, miren, solamente elecciones presidenciales y elecciones parlamentarias. Principalmente en Venezuela. Hasta hace relativamente poco tiempo, la gente no podía escoger sus gobernadores, no podía escoger sus alcaldes. Jamás fue consultada en un plebiscito, en un referendo. Después del año 88 es que empiezan a elegirse en Venezuela gobernadoras, gobernadores, alcaldes, consejos municipales. Antes, el dominio, la dictadura de dos partidos políticos que se repartían el poder. 5 años tú, 5 años yo. Y además se robaban las elecciones para más pasapalo. Después que vino Chávez y transformó para siempre la historia política de Venezuela, en 18 años ha habido 40% más elecciones desde el año 98 hasta la fecha. 40% más elecciones que en 40 años de la Cuarta República. Y la cualidad de esas elecciones, miren. Por supuesto, elecciones presidenciales para escoger presidente de la República, elecciones parlamentarias, elecciones de gobernadores, elecciones de alcaldías. Pero ahora miren esto. 2 asambleas constituyentes, 5 referendos. Es decir, podrán decir lo que quieran, pero si algo caracteriza al sistema político de Venezuela es que dudo que haya una democracia, dudo que haya un gobierno y dudo que haya un sistema político que consulte más al pueblo que el gobierno bolivariano de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro, porque está en la esencia de nuestra propia Constitución, que todo lo que se haga deba ser consultado al pueblo. Esos que hablan de democracia, durante 40 años se repartieron el poder, se encerraron en el año 61 y escribieron una Constitución a su imagen y semejanza. Pero además de que escribieron esa Constitución y no le preguntaron nada a nadie qué opinaba de esa Constitución, al día siguiente que la aprobaron, suspendieron todas las garantías económicas, políticas, sociales. ¿Qué diferencia con esto? Mira. ¿Qué diferencia con la democracia que vivimos? Así que pueblo de Venezuela, a la calle, todos.
a la calle el domingo 15 de octubre, a seguir dando al mundo la demostración y la madera de la que estamos hechos los demócratas venezolanos. Hemos llegado al final de su programa La Política en el Diván. El lunes nos vemos aquí para celebrar la victoria de las fuerzas de la paz en la elección de gobernadoras y gobernadores del domingo 15 de octubre. Celebraremos también 2 años de vida de su programa La Política en el Diván. Y este grupo hermoso de músicas y músicos que estuvieron aquí con nosotros, con el director Pedro Marín, las voces de Antonieta Peña, Gerardo Valentín, Lilia Vera y Luisana Pérez, junto con la interpretación en los instrumentos en la batería de Fernando Millán, Rolando Canónico en la percusión y Edwin Arellano en el bajo, nos van a interpretar una de las más bellas canciones del cantautor cubano Silvio Rodríguez. El 26 de julio de 1953, los revolucionarios cubanos, bajo el mando de Fidel Castro, asaltaron el cuartel Moncada como una forma de iniciar esa etapa de la lucha contra la dictadura de Fulgencio Batista. En ese asalto al cuartel Moncada, algunos de los que fueron capturados por las fuerzas del dictador Batista fueron salvajemente torturados y asesinados. Uno de ellos, Abel Santamaría, a quien arrancaron los ojos y se lo llevaron a su hermana, Aide Santamaría, y le mostraron lo que habían hecho con su hermano. Silvio le escribió una de sus más bellas canciones y hoy Luisana Pérez nos interpreta la canción del elegido. Chao. Siempre que se hace una historia, se habla de un viejo, de un niño, de sí. Pero mi historia es difícil. No voy a hablarles de un hombre común. Haré la historia de un ser de otro mundo, de un animal de galaxia. Es una historia que tiene que ver con el curso de la Vía Láctea. Es una historia enterrada, es sobre un ser de la nada. Nació de una tormenta en el sol de una noche el penúltimo mes. Fue de planeta en planeta buscando agua potable, quizás buscando la vida, buscando la muerte, eso nunca se sabe. Quizá buscando siluetas o algo semejante que fuera adorable, o por lo menos querible, besable, amable. Él descubrió que las minas del rey Salomón se hallaban en el cielo y no en el África ardiente, como pensaba la gente. Pero las piedras son frías y le interesaban calor y alegrías. Las joyas no tenían alma, solo eran espejos, colores brillantes. Y al fin bajó hacia la guerra. Perdón, quise decir a la tierra. Supo la historia de un golpe, sintió en su cabeza cristales molidos y comprendió que la guerra era la paz del futuro. Lo más terrible se aprende enseguida y lo hermoso nos cuesta la vida.